buenos días, bienvenido seas y gracias por acompañarnos una vez más por medio de esta transmisión. Hoy queremos compartir contigo un tema que es esencial para nuestras vidas, la obediencia. La obediencia es difícil al inicio porque es una actitud que debemos aprender a aceptar y que se consolidará a medida que maduramos. Es una actitud responsable de sometimiento a una voluntad superior y su consecuencia es beneficiosa. La bendición de Dios es una consecuencia de la obediencia. Te quiero compartir lo que dice Proverbios 7, 1 al 3. Obedece mis palabras, hijo mío, guarda en tu mente mis mandamientos. Obedece mis mandamientos y enseñanzas. Cuídala como a la niña de tus ojos y vivirás. Podemos ver que la bendición de Dios y este beneficio es que viviremos cuando guardamos y obedecemos la voluntad y la palabra de nuestro Dios. Es por eso que hoy queremos compartir contigo estas alabanzas y este mensaje que Dios ha traído para tu vida. Dios te bendiga. Padre, quiero estar en tu presencia. Mi vida llena está de estar aquí. Señor, realmente quiero ver tu gloria. Deja tu fuego hoy caer en mí. Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quitaste las tinieblas. Llena hoy mi corazón. Escucha mi clamor. Abre los cielos hoy. Por todas partes siento el llamado, que pronto podré ver tu reino aquí. Puedes escucharnos desesperados, es un clamor de nuestro corazón. Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quitaste las tinieblas. Ven, llena hoy mi corazón. Escucha mi clamor. Abre los cielos hoy. Abre los cielos hoy. Abre los cielos hoy. Señor, realmente quiero ver tu gloria. Deja tu fuego hoy caer en mí. Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quitaste las tinieblas. Ven, llena hoy mi corazón. Escucha mi clamor. Abre los cielos hoy, díselo. Abre los cielos hoy. Abre los cielos hoy. Abre los cielos hoy. Abre los cielos hoy. Abre los cielos hoy.
Buenos días. En esta mañana meditaremos sobre el tema Jesús, nuestro modelo de obediencia, basado en el Evangelio de Mateo 3, 1 al 17. Dice la Escritura de esta manera: Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5, 8 y 9. ¿Qué es la obediencia? En el sentido estricto, se refiere a someterse a cumplir y aceptar la voluntad de una autoridad. Es claro que Jesús expresaba su obediencia a Dios al decir: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Juan 4:34, sujetándose así a la autoridad del Padre porque lo amaba. Habían pasado casi 30 años desde el hecho narrado en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo respecto al nacimiento de Jesús, cuando apareció en escena Juan el Bautista, aquel varón, hijo de Elizabeth y del sacerdote Zacarías, quien, enviado por Dios, predicaba en el desierto de Judea el arrepentimiento para el perdón de los pecados, exhortando a sus hermanos a ponerse a cuentas con su Creador. La popularidad y el poderoso mensaje de justicia que Juan predicaba generó en la nación la expectativa de que, si acaso, él sería el Cristo largamente esperado. Al darse cuenta de lo que la gente sentía referente a él, Juan aclaró que él no era el Cristo, enfatizando que su ministerio
era solamente el de preparar el camino para la llegada de uno mayor que él, el Hijo del Dios Altísimo, que pronto debía de aparecer. Lucas 3:15 y 16, Juan 1:19 al 26. El mensaje de este hombre era tan eficaz y convincente que toda la gente de las provincias venían a él, a quienes bautizaba en el río Jordán, preparando así el corazón de la gente para la llegada de Jesús, el Mesías prometido. Y no era para menos, ya que el pueblo de Israel había estado esperando a un profeta como Elías, y el surgimiento de Juan fue como el repentino resonar de la voz de Dios, y Juan parecía ser ese profeta. Lo anterior debido a que el Santo de Israel había guardado silencio durante 400 años. Me refiero a que no se escuchaba su voz y no había nadie que respondiera. Oramos. Glorioso Dios, en esta mañana le damos muchas gracias por darnos la oportunidad de ver un nuevo día y de concedernos reflexionar y escuchar el mensaje de su palabra, la cual ponemos bajo la dirección de su Santo Espíritu para que haga la obra perfecta en la vida de sus hijos y asimismo encontremos en ella la fortaleza necesaria para soportar las aflicciones que nos aquejan cada día. Se lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Llegado el tiempo en que Jesús había de iniciar su ministerio público para cumplir con el propósito de su venida a este mundo, él, en obediencia a Dios su Padre y en cumplimiento de las profecías, vino a Juan para ser bautizado por él. ¿Por qué? Nos preguntaríamos. Porque Juan era la clave profética. Juan era aquel Elías que volvería antes de que surgiera el rey de los judíos, el cual sería el heraldo de ese rey en su venida, y quien además lo introduciría en su ministerio como el Mesías prometido. Malaquías 4:5 y Segunda de Reyes 1:8. Sin embargo, Juan se oponía a bautizar al Señor Jesucristo, pues se sentía indigno, no calificado para hacerlo, refiriendo al Señor que él necesitaba ser bautizado por él, no dimensionando este santo varón lo que implicaría no cumplir con esa ceremonia. No obstante, Jesús lo convence al decirle: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. El bautismo de Jesús no lo identificó como un pecador, porque si bien es cierto, él no tenía pecado, sino lo que esta conmemoración representaba, quien al momento de ser sumergido y cubierto su cuerpo con el agua, fue un cuadro de su muerte y sepultura, y al momento de emerger de ellas, ilustraba su futura resurrección de la tumba. Cuando Jesús salió del río Jordán, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y posó sobre él. Juan 1:32, ungiéndolo. Hechos 10:38. Así como solía hacerse con los reyes, los profetas y los sacerdotes en el Antiguo Testamento, a quienes se les ungía con aceite, el cual simbolizaba al Espíritu Santo, mismo que representaba el respaldo, el consejo, el cuidado y la dirección del Dios Altísimo. Asimismo, y en razón del bautismo también Jesús tenía que cumplir con la celebración de la purificación, el lavamiento, como sumo sacerdote que él era, según Levítico 16:4, y no declarado por él, sino por su eterno Padre. Me refiero a que Cristo, como Aarón, fueron elegidos y llamados por Dios, invistiendo a Jesús como rey, profeta y sacerdote, según el Evangelio de Mateo
21, 4 y 5, 21, 11, 13, 57 y 58, Salmo 110, 4 y Hebreos 5, 5 y 6 y 7 al 17. Esto en conexión con lo anteriormente referido. Debo destacar que no solamente se produjo un acontecimiento visual e inolvidable en el bautismo de Jesús, sino que además hubo una voz de los cielos que decía: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia", confirmando esta voz celestial que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Al obedecer Jesús con el bautismo, la primera bendición del Padre fue: "Y he aquí, los cielos le fueron abiertos". Esta acción de parte de Dios a la obediencia de Jesús no solo era el favor del Padre hacia el Hijo, sino que el Hijo mismo era el favor de Dios para todo el pueblo de Israel, porque al recibir Jesucristo el poder de lo alto, trajo para ellos salud física a los enfermos, salud espiritual a los poseídos de espíritus inmundos, dio vida a Lázaro en Betania, a la hija de Jairo en Capernaum, al hijo de una viuda en Naín, dio alimento al hambriento, fuerza al cansado y esperanza a los perdidos, lo que resultó una bendición que el cielo se abriera sobre el pueblo de Dios. La segunda bendición por su obediencia fue la presencia de Dios en todo su ministerio. Me refiero a que toda la labor realizada por el Señor Jesucristo estuvo bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo, quien además respaldó, cuidó y fortaleció su vida, ya que Él había comenzado su ministerio terrenal con cielos abiertos. Por eso Satanás, al tentarle, no pudo doblegarle a servirle, como tampoco se doblegó ante la angustia que le embargaba en el jardín del Getsemaní, quien, orando, pidió liberación de la crisis que se aproximaba. Sin embargo, la respuesta a su oración de sumisión fue la fortaleza para soportar la grave tribulación que iba a enfrentar. Y luego vendría el triunfo y la gloria de la resurrección. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Isaías 42, 1 y 6. La tercera bendición por su obediencia fue el reconocimiento, la honra y la gloria de Dios su Padre. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: "Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia". Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Segunda de Pedro 1:17. La proclamación pública de Dios en el río Jordán y la declaración hecha ante Pedro, Jacobo y Juan, 3 de los apóstoles de Jesús, en el Monte Santo, quedó más que corroborada a estos discípulos de que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios. No solo porque vieron su gloria al transfigurarse ante ellos, sino que además vieron a Moisés y al profeta Elías. Moisés representando la ley y Elías representando a los profetas, quienes platicaban con su Señor, el eterno Redentor. E inmediatamente, refieren las Escrituras, fueron cubiertos por una nube de luz, quienes escucharon una voz que les decía: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd".
Es claro que Dios, al hablar a estos discípulos y reiterar lo dicho en el río Jordán, adicionó una frase más: a él oíd. La indicación imperativa de Dios fue para los discípulos, amigos cercanos del divino Jesús. Mateo 17:5b. Quienes no perdieron la oportunidad de ver, escuchar y aprender las enseñanzas de su maestro, transmitiendo esas experiencias a través de la historia. A él oíd es una frase que desde hace más de 2000 años sigue vigente en la actualidad. Por eso Jesús enseñaba con amor y pasión a su pueblo, porque Él quería que nadie ignorara las promesas y las bendiciones de su Padre, de la cual Él era el portador, y aseguraba diciendo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:17. Concluyo. Si quieres cielos abiertos sobre tu vida, es necesario que te despojes de todo pecado, de toda maldad que te asedia, porque mientras todos estén afligidos a causa de las malas noticias, tú verás a Cristo a tu favor. Cielos abiertos representa la gracia de Dios, no solo para ti, sino para tu familia también. Te invito, amado oyente, a que tengas un tiempo para Dios. Búscale mientras puede ser hallado. Llámale en tanto que Él está cercano. Isaías 55:6. Hoy podemos descubrir en la palabra de Dios que todo aquello que asistió a Jesús está plenamente vigente para nosotros, pero solo si somos obedientes. Oramos. Padre nuestro, agradecemos la bendición de su palabra expuesta en esta hora y le rogamos nos permita ser obedientes a sus mandatos divinos. Bendiga a todo su pueblo y a todos nuestros familiares y amigos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sabes que